Las civilizaciones agrícolas de Oriente y las civilizaciones del Mediterráneo. Las civilizaciones nacieron gracias al sedentarismo creado por la agricultura y la ganadería. Todas las antiguas civilizaciones florecieron a lo largo de los ríos importantes del periodo. La primera civilización urbana fue Mesopotamia, que floreció hacia el año 4000 a.C. en el oriente, entre los ríos Tigres y Éufrates. Sus ciudades más importantes fueron Uruk, Lagash y Umma. Su medio económico se basaba en el regadío. Había un rey absoluto llamado vicario. Fueron los primeros en escribir couniformemente. Cada ciudad era amurallada y cada una tenía su templo o sigurat dedicados al dios principal de la ciudad. Los sumerios eran politeístas, es decir, creían en numerosos dioses inmortales e importantes para ellos. Después nace la civilización egipcia, hacia el año 3500 a.C. Floreció a lo largo del río Nilo, el cual aportaba el agua y el limo que fertilizaba las tierras con sus periódicas crecidas. Los egipcios se caracterizaron por sus esculturas, su explotación de canteras, sus estudios topográficos, técnicas de construcción, pirámides, templos y obeliscos, técnicas de riego, loza, vidrio, nuevas formas de literatura y el tratado de paz en lo político. La civilización india florece hacia el año 3000 a.C. Es mejor conocida como el Valle del Indio o civilización Harappa. Está centrada entre los ríos Saraswati y el Indo. Esta civilización se hizo notar por sus ciudades construidas con ladrillos, su sistema de drenaje y casas con múltiples habitaciones. La economía de los habitantes del Valle del Indo estuvo basada en la agricultura, principalmente algodón, trigo, cebada y arroz, la metalurgia, la alfarería y el comercio marítimo. La civilización china se inicia hacia el año del 2500 a.C. El gobierno se encontraba en manos de un emperador, el cual se caracterizaba por una misma legislación para todo el imperio, una misma escritura basada en ideogramas, lengua china mandarín, construcción de la muralla china. Su religión fue influenciada por el taoísmo y Confucio. La base de su economía era el cultivo del arroz. En los alrededores del mar Mediterráneo surge Grecia, hacia el 2500 a.C. y después Roma, en el 753 a.C. Ambas civilizaciones se dedicaban principalmente a la agricultura y la navegación marítima. A lo largo del tiempo, el ser humano ha aprovechado y transformado el ambiente del que forma parte. A su vez, este ha influido en las características de la sociedad, su cultura y su desarrollo económico. Entre 3500 y 500 a.C., Mesopotamia, China, Egipto e India comenzaron a urbanizarse, ya que en ellas existieron condiciones favorables para el desarrollo de las civilizaciones, es decir, había grandes extensiones de tierra fértil y ríos que proporcionaban agua para regar los cultivos, y estos permitían que las cosechas crecieran en mejores condiciones y fueran más abundantes, por lo cual tuvieron una estrecha relación con los ríos. Forma de gobierno, división social, ciencia, tecnología y religión. Las civilizaciones de Mesopotamia, Egipto, India y China compartieron características como su gobierno, que se centraba en la figura del rey o del emperador. Las civilizaciones agrícolas inventaron la escritura, el desarrollo de matemáticas y astronomía, arquitectura e ingeniería civil. Inventaron la rueda, además poseían conocimientos médicos y rendían culto a varias deidades. El mar Mediterráneo, un espacio de intercambio. El mar Mediterráneo ha sido uno de los más importantes. Alrededor vivieron pueblos egipcios, griegos, romanos, entre otros, quienes fundaron reinos y ciudades. Los griegos, en la isla mediterránea de Creta, en las islas del mar Egeo y en el Peloponeso,
Al sur de la península de los Balcanes estaban ya en desarrollo hacia el tercer milenio a.C. importantes civilizaciones agrícolas. Los griegos, herederos de las civilizaciones cretense, egea y micénica, comenzaron a desarrollarse hacia 1500 a.C. en el sur de los Balcanes. La fusión entre los pueblos conquistadores y las culturas previamente establecidas dieron origen a la civilización griega. Los griegos construyeron ciudades independientes llamadas polis, donde transmitieron su cultura, lengua, leyes y forma de vida a otros grupos humanos, las cuales cada 4 años se reunían para dar pie a las competencias olímpicas llamadas Olimpiadas. Las ciudades griegas más importantes fueron Esparta y Atenas. En la primera se vivía bajo una disciplina militar, mientras que en la segunda tenía una activa vida política, cultural y religiosa con un sistema democrático. Entre las grandes aportaciones de los griegos a la cultura occidental está su lenguaje, el pensamiento crítico racional, especialmente en las matemáticas, la geometría, la geografía, la medicina y la física. Además, en filosofía sobresalieron los grandes pensadores como Platón y Aristóteles. Los romanos. Roma, a través de los siglos, llegó a ser un gran imperio y abarcó una gran extensión territorial. Los romanos eran politeístas, es decir, creían en varios dioses de origen griego, por ejemplo, Minerva, hija de Júpiter, diosa de la sabiduría. Hay un mito del origen romano. Habla de 2 gemelos, Rómulo y Remo. Ellos fueron expulsados de su ciudad natal, después fueron encontrados y alimentados por una loba. Al crecer, Rómulo y Remo tuvieron desacuerdos del lugar perfecto para fundar su ciudad. Después de la victoria, Rómulo se vio en la necesidad de asesinar a su hermano. Acto seguido, fundó y dio inicio a esta gran ciudad. La civilización romana pasó por 3 etapas. La primera, monarquía romana, del año 750 al 509 a.C. Fue gobernada por un rey, encargado de tomar las decisiones. La segunda, república romana, del 510 al 27 a.C. Aquí había un senado de más de 300 personas y se encargaban del porvenir del Estado. Finalmente, el Imperio Romano del año 27 a.C. al 476 después de Cristo fue gobernada por un emperador. En Roma existió una jerarquía entre las personas, estructurada según la riqueza y los derechos. Hablamos de 3. Los esclavos. Ellos no tenían derechos y solo pertenecían a sus dueños. Los plebeyos. Eran ciudadanos y abarcaban la mayor parte de la población. Y por último, los patricios, personas de la clase aristocrática y tenían todos los derechos. Finalmente, la caída de Roma se dio por la invasión de los bárbaros. El nacimiento del cristianismo. Jesús de Nazaret era un predicador religioso que los sacerdotes judíos consideraron una amenaza, por lo que fue condenado a morir crucificado alrededor del año 33 después de Cristo. Tras su muerte, sus discípulos difundieron sus ideas. Así surgió el cristianismo. Los primeros cristianos fueron judíos. Luego, muchos griegos y romanos adoptaron esta religión. Con el paso de los siglos, el cristianismo se extendió por Europa y parcialmente otros continentes. El legado del mundo antiguo. Las civilizaciones antiguas dejaron una gran herencia cultural. Por ejemplo, el alfabeto que utilizamos en la actualidad y la numeración proceden de India. Los mesopotámicos nos legaron la rueda y la escritura. De la civilización china heredamos el papel. El pueblo griego nos legó la democracia como forma de gobierno y los romanos nos legaron el derecho. Egipto, el don del Nilo. La civilización egipcia se desarrolló durante más de 3000 años gracias al río Nilo, uno de los más largos del mundo, con más de 6.753 kilómetros de longitud. Su característica más importante es que fertiliza la tierra con el limo, además de que es navegable. Los antiguos egipcios establecieron sus ciudades a lo largo del Nilo, en las que construyeron pirámides, palacios, mausoleos con motivos ornamentales relacionados con su río. Alejandro Magno.
Alejandro Magno fue hijo del rey Filipo II de Macedonia y la reina Olimpa. Nace hacia el año 356 a.C. en Macedonia. Fue un gran político y militar que reemplazó a su padre alrededor de los 20 años. Alejandro tuvo grandes influencias griegas, en especial la de Aristóteles, el cual fue su mentor. Logró no solo controlar el imperio tras la muerte de su padre, sino anexionar territorios en Medio Oriente y Asia, creando de esta manera el imperio helenístico. Fallece hacia el año 323 a.C. en la ciudad de Babilonia.